Bueno, ha sido el asunto del día, las declaraciones, y más que declaraciones, el artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa. En la carátula hablábamos si era cuñadismo o etnicismo. Yo me inclino a pensar lo primero. Hay que decir que ese tipo de artículos que, bueno, en gran medida saca el típico humor de sarcasmo, la retranca gallega, se mueven por obviedades que por su sencillez deja sensación ambigua de si es un genio de la mundanidad o un articulista estafador. En general me cae bien, pero claro, la cuñadez es vecina de la mundanidad. Y es fácil caer en prejuicios desde la superficialidad empírica y sus falsas deducciones positivistas de lo aparente, ¿no? Entonces, está calentando motores este asunto en la previa entre el partido de mañana de España y Francia. Además, coincide con el 14 de julio la toma de la Bastilla. Entonces, el pique va a ser importante y, como es habitual, evidentemente, aquí internamente lo vivimos esto pues enfrentados los unos con los otros y por esta torpeza descomunal, ¿no? Hasta el partido de Le Pen ha llamado racista a Mariano Rajoy, que es todo un récord. Lo que ha dicho Mariano Rajoy es que tienen una buena plantilla, la selección francesa, eso sí, sin franceses. Y aquí no ha introducido ningún tipo de matiz. Claro, esta es una apariencia, ¿no? De la que, pues bueno, la gente de su edad o gente que ha estado décadas atrás, pues ha identificado como franceses. Evidentemente, antes de que llegara la negritud, que bueno, llegó mucho antes de lo que nosotros pensamos, pero primero fueron europeos del sur, que se hicieron franceses, incluso súper franceses, más franceses que los nativos, en cuanto a términos de patriotismo, etcétera, y ahí están los portugueses y hay muchos españoles también que son descendientes. En las identidades se puede ver varias. Las identidades no son excluyentes realmente, y esta es la clave. Es decir, estos jugadores pueden que tengan varias nacionalidades, pero han crecido en Francia y se han hecho franceses. Han crecido allí, que es la clave, ¿no? Entonces, y porque tengan varias identidades acumulativas, no quiere decir que seas menos francés del lugar o que no puedas ser francés, ¿no? Eso es algo absurdo. En todo caso, puede tener hasta más mérito serlo, porque es una cosa de opción, no de casualidad. Es decir, porque a ti te han dejado ahí una cigüeña, lo que sea, o porque por linaje tú pues has nacido ahí por casualidad, ¿vale? Entonces, tiene varios puntos de vista. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Y no hay que hacer drama ni enfrentar identidades. Son franceses y más cosas que franceses, y es una ventaja y bien por ellos. El tema es que ellos les seleccionan por ser buenos, no por ser negros, porque si fuera una cuestión de que el seleccionador, no, es que este es wokista y quiere poner negros porque por aparentar representatividad, pues no, le pone porque son los mejores. Eh, Habrá que preguntarse, ¿no? Y esto lo comentaré, por qué no son tan buenos los blancos. Si es por una cuestión de deporte físico o porque no les interesa desarrollar una carrera futbolista por ese lado, o porque Francia no ha invertido como lo ha hecho España en fútbol base, que esto también es una de las razones de cómo está Brasil hoy en día, porque no han sabido sustituir la cantera de fútbol de calle por una cantera organizada desde abajo hacia arriba. Entonces, hay que también decir a aquellos nacionalistas políticos jacobinos que, bueno, que lo étnico también tiene su valor. No es poca cosa. Es decir, esta gente puede ser más cosas que franceses, no solo franceses, ¿vale? Entonces, el debate interesante es saber las razones sociales por qué no llegan mejores jugadores blancos franceses ahí, a ese nivel. Y si no llegan, tampoco es una tragedia, ¿vale? En América Latina también existen varias selecciones que tienen más negros, que vienen evidentemente mucho más atrás, y por razones de que se especializan en eso, o prefieren ser de eso, o son mejores en media, ¿vale? Porque después cuando
coges caso a caso, pues te puedes coger uno que es más inteligente que otro en una cosa o que es mejor uno que en otro, porque siempre en la individualidad vas a ver que siempre vas a tener que ir caso por caso y no en general. Puedes decir que en media, por razones de cultura, de escuela de prácticas en infantiles, pues tienen tendencia, o porque objetivamente, físicamente, pues tienen más capacidad genética. También hay cosas que se pueden llegar a ciertas conclusiones, pero con mucho cuidado, porque la individualidad es la individualidad. Y bueno, y los obsesionados con la sobre representatividad fenotípica, pues son huequistas y los hay de izquierdas y de derechas. Es decir, ahora están identitarios que están quejando de que, oye, no hay blancos y que preferirían poner a jugadores peores, pero, sí me siento representado. Pues mira, eso es ridículo, ¿no? Entonces, y algunos de estos wokistas de derecha se ríen de inmigrantes latinoamericanos mestizos, hablando de hispanchismo y estupideces de estas, ¿no? Cuando América es absolutamente clave para la historia de España y para el futuro de la misma, ¿no? El discurso excluyente es para miserables y algunos sueñan incluso con noches de cristales rotos aplicadas a inmigrantes. Hay que tenerlos, hay que poner pie en pared a esta nueva tendencia y es verdad que aunque la inmigración hay que debatirla, pero en términos racionales, en términos de capacidad de absorción intergeneracional, y no, pues eso, pues acabar es imposible debatir con personas que viven en un mundo de totalitarismo lumpenizado, pequeño burgués, decadente e incel, ¿no? Como es esta tendencia rojiparda de extremos. Y pues eso, como una película, ¿no? La recomiendo, ¿no? El Gran Torino con banda sonora metal, ¿no? De gente que se ha quedado, pues eso, al margen, ¿no? Un white trash. Y bueno, cuando en realidad la doble nacionalidad, la integración en un nuevo país, con un nuevo sueño, es una bendición para ellos y para el resto. Incluso les diría a esta gente que lo probara, porque probablemente en otro país se encuentren oportunidades y más reconocimiento, porque el mundo cambia, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. El etnocentrismo un poco es bueno, mucho es letal, decía Levi-Strauss. Entonces, aquí es el problema de esos, de balancear bien esa perspectiva, ¿no? Es verdad que puede haber un vínculo étnico, un multiétnico, no pasa nada, pero no un determinismo o un esencialismo, ¿vale? Porque ahí sí que se acaba, se llega al prejuicio, ¿no? Que es el problema principal. No se trata tampoco de hablar de supremacismo del mestizo, eso es un error, pero normalmente, evidentemente, es mejor la mezcla que la no mezclas. Y esto es un asunto particular, cada uno, pues, por su instinto, por sus atracciones, por sus prioridades, por sus gustos, pues se junta con quien le dé la gana y el Estado no tiene por qué decirle nada. El Estado puede decir que sí, que en países donde tiene una mejor relación, ya sea por lo cultural, ya sea por lo económico, pues a lo mejor deja pasar más flujos que con otros. Es totalmente respetable y eso es lo que hay con Europa y con Iberoamérica. Pero no se puede criminalizar el mestizaje como hay en algunos canales que hacen, ¿no? Estas tonterías, ¿no? Parece como que hubiera que salvar de la extinción a los Manolos, a las Charos, a las Maripilis, y si están preocupados porque esos marcadores genéticos, por su constancia, no se preservarán, eso se va a preservar por mucho tiempo. Y los que piensan en que van a desaparecer todos los bares, en realidad muchos están aprendiendo, asimilándose, aculturizándose al estilo de bar de aquí, de toda la vida, ¿no? Y bueno, siempre va a haber lo suficientes como para aplacar esa nostalgia, ¿no? Y bueno, pues la idea de la endogamia interna, de casarse entre primos, entre caseríos de enfrente, la opción urdana, esa no funciona, ¿no? Es eugenia involutiva como la borbónica en el pasado, ¿no? Hablando de seguridad, integración y la falacia de la delincuencia, la verdad es que quien hace señalamientos o contabilidades por color de piel en la calle, la verdad que
tiene muy baja moralidad, ¿no? Se presupone que los españoles estamos más integrados en España que los extranjeros y sería raro que proporcionalmente delinquiésemos más que en nuestra propia casa. La policía puede estar atenta a ciertos perfiles sociológicos, pero no es menos cierto que el 99% de los inmigrantes no delinquen, no merecen pagar justos por pecadores con la colectivización de la culpa. Y si hay un perfil que se repite, hay que ir a hablar con las autoridades de ese país a ver qué está pasando, ¿no? La delincuencia es una opción y hay que quitarles para algunos segmentos de la sociedad, evidentemente hay que perseguirla, hay que invertir en policía, esto sí que no hay que ser políticamente correcto, hay que tener medios y cada vez más y no hay que quitar la responsabilidad de cada uno si va por esa opción es porque quiere, pero es verdad que a veces hay incentivos en los márgenes de la sociedad, dicho esto sin paternalismos. Y es verdad que al emigrante le tiene que acojonar la ley, pero el mafioso de poca monta o de mucha monta viven también de la aventura de transgresión. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay muchos inmigrantes que vienen y dicen, yo no me voy a meter en líos, pero hay otros que, pues a lo mejor por la aventura, pero es verdad que es una minoría totalmente absoluta y no se puede generalizar. Los que hemos sido emigrantes y han generalizado, hemos sentido esa injusticia, ¿no? Y evidentemente el resto de inmigrantes tiene que colaborar con la justicia. La mayoría aplastante de los inmigrantes iberoamericanos migran entre otros motivos para huir de la falta de seguridad en sus países, no para delinquir fuera de ellos. Obvio, ¿no? Está el espejo de nuestra historia, ¿no? Miremos hacia atrás sin demagogia. El proceso de inmigración interna en España de los años 50 a los 80 generó más delincuencia que la actual de inmigración extranjera. ¿Acaso en Bilbao, Madrid o Barcelona no delinquían más de ciertas regiones españolas que los nativos? Eh, pues puedes decir que proporcionalmente sí, pero generalizar eso sería letal y además contrario a la patria, una injusticia absoluta cuando evidentemente el grueso absoluto, el 99% lo que hicieron es contribuir a esas sociedades cultural, económicamente y de todo tipo, ¿no? Si hubiera una minoría, pues hay una minoría, pero netamente, evidentemente la inmigración tiene elementos positivos y negativos, netamente, generalmente, si se administra bien, es abrumadoramente positivo, pero tiene una parte negativa y tampoco hay que ser buenista. Y hay que, pues, evidentemente, reprimir o ver qué métodos de integración son mejor, ¿no? Aquello requirió una tasa intergeneracional de integración basada en el respeto a la ley y la colaboración cívica, no una integración cultural completa, porque la persona no llega y tiene que absolutamente asumir eso, porque imaginarnos si nos vamos a Inglaterra, ya tienes que abandonar el idioma, tienes que abandonar los comportamientos que no, tienes que ajustar a su sistema de ley, integras una parte cultural, como digo, las identidades son acumulativas y aportas cosas al lugar donde estás, incluso te puede servir como modelo de negocio como ocurre, ¿no? Normalmente. De hecho, se asimilaron tanto que, digo, regionalmente, internamente, que algunos terminaron, pues eso, integrados también políticamente, hasta incluso en grupos nacionalistas, regionales, digo. Incluso pasándose de rosca, ¿no? Hubo una digestión de todo eso y no hubo distorsiones, ¿no? Es verdad que no había distorsiones en el plano religioso y ahora es un poco más complicado por eso. Pero al mismo tiempo, nosotros si vivimos en una democracia tenemos que mantener unos niveles de pluralidad religiosa que hay que preservar, evidentemente atacando al fundamentalismo. Entonces, este equilibrio, esta oscilación es complicada. Hoy vemos que a verdaderos desintegrados sociales blancos dando lecciones de integración social a quienes hacen su vida pacífica de ocio y trabajadora en la calle. Este discurso quiere obligar a viejos, aburguesados y youtubers blancos a salir a la calle en modo reconquista. Lo irónico es que probablemente ni estén en la ciudad ni estén en la playa, ¿no? A esos blancos, entre comillas, españoles, entre comillas, complementando sus pensiones, sus rentas, cobrando alquileres de sus lugares a los propios inmigrantes. Y para el colmo, estas personas que hacen este discurso ni suelen salir a la calle, ¿no? Pues bien, la realidad del mercado laboral y la hipocresía política. El discurso de la inmigración
que baja los salarios es más complejo de lo que sugiere la demagogia. El mercado laboral es un mercado segmentado y regulado por convenios y no todos compiten contra todos. Cada trabajador compite por su puesto, especialización, gusto o necesidad. No es posible robar trabajos con diferentes cualificaciones o estatus legal. Por tanto, es una contradicción insostenible afirmar que el inmigrante roba trabajos y que al mismo tiempo que es un vago y vive de subsidios. Dinámica salarial. Si en tu segmento hay más competidores, puede bajar tu salario. Pero si demandas servicios domésticos o productos de salarios menores, el precio baja y sube tu salario real. Además, la inmigración cambia las pautas de consumo y puede aumentar la demanda de productos cualificados dominados por nativos. La realidad a pie de calle. Evidentemente, en una obra, pues ves obreros negros, capataces latinoamericanos, ingenieros españoles, por resumir. Los inmigrantes demandan vivienda, pero son también quienes la construyen y son una fuerza considerable en campo y la mayoría no trabaja allí. Y cuidado porque también dentro de la, por ejemplo, la inmigración iberoamericana, también viene la cualificada, ¿eh? No solo viene la poco cualificada. Es decir, que cuidado con las generalizaciones, pues, y vienen muchos, y unos vienen con los pocos ahorros que tienen y los ponen, y evidentemente hay parte de dinero que ganan que lo envían de vuelta, y hay otros que traen abundantes ahorros también, porque han venido aquí también ricos o clases medias, evidentemente, muchos descendientes de las centenares de miles de inmigrantes españoles que fueron en los años 60, 70, 80 y anteriormente a Iberoamérica. Todo país tiene que pensar en su estrategia demográfica. Estamos cerca de los 50 millones, una cantidad que no es absurda, pero que se puede debatir, se puede ralentizar el proceso de recepción o mejorar los flujos de retorno voluntario. Geopolíticamente, que tengamos un crecimiento anual de un 1% de la población es adecuado para al menos una década. En breve llegaremos a, pues eso, a 50 millones. Italia tiene 59 millones. Necesitamos 20 años para alcanzar a Italia. No es necesario si ya podemos contar los 10 de Portugal en una alianza ibérica. Y no veo en ningún caso contradicción entre lo europeo y lo iberoamericano, como a veces intentan hacer determinados youtubers. Hay que denunciar la incoherencia del contrario y el elitismo y el buenismo de cierta izquierda con la inmigración, que merece crítica, pero la derecha ejerce también la misma hipocresía, ¿vale? Hay un cierto paternalismo del nacional sindicalismo con los inmigrantes, que es enternecedor, la verdad, que dicen, no, el esclavismo es tal, y no tienen ningún interés sobre esas personas, les da igual. Y bueno, pues bueno, lo que hay que hacer es eso, inspectores de trabajo, que se cumplan las condiciones, la regularización de los papeles y evidentemente ha habido subidas del salario mínimo y muchos de ellos cuando vienen aquí no consideran que son condiciones esclavistas, son mejores condiciones de las que vienen y con ese salario consiguen muchas más cosas, bienes de consumo y mejores condiciones que las que tenían en su país. Entonces, pregunten a ellos si es esclavismo o no es esclavismo. Sí, y evidentemente la carrera laboral va mejorando o aprende y pueden regresar con el capital humano que han conseguido aquí, en su formación, etcétera, ¿no? Evidentemente también se pueden mecanizar ciertos trabajos, como el de la recogida de fresa y otros casos que se puede hacer, pero todas estas cosas demoran. Demoran como también el tema de el tener más hijos. Y es que hoy en día nadie está en condición, nadie quiere tener muchos hijos y ya sabemos que los incentivos no son los mismos para el primer hijo, el segundo hijo, tercero, pero muchos de estos que denuncian esta situación ni siquiera tienen hijos. Se necesitan obreros para levantar el país, aunque la clase obrera se haya reducido porque el hijo del obrero va a la universidad, ¿no? El que vaya a la universidad, la sobrecualificación que tenemos en este país, ¿vale? Bueno, que esa obrera se ha reducido también por la cuestión de lo que entendemos por clase obrera, industrial, etcétera, ¿no? Aunque la industria tiene más peso que en términos absolutos, pero en términos relativos menos, también ocurre en China.
Y bueno, hay que decir que esa sobrecualificación lo que nos ha hecho es tender a una cierta denigración del oficio. Y cuando el oficio bien hecho, incluso gana más que el trabajo universitario. Y ahí hubo un error, ¿no? Con el tema de la formación profesional y la adaptación del sistema educativo al mercado, que evidentemente tiene que haber una parte de educación con una finalidad propia, es decir, de aprender y listo, y después hay otra que es al mercado, ¿no? Y evidentemente hay que saber que hay muchas personas que ni dando más salario trabajarían en oficios duros. Esto es así, esto es así. Mientras tanto, vemos la hipocresía también de empresarios de Vox que contratan a latinoamericanos o el piso patera que tenía un dirigente de Sega. Los trabajadores autónomos son también empleadores de trabajo doméstico, autóctonos. Los trabajadores autóctonos son también empleadores de trabajo doméstico de origen extranjero, entonces también les interesa esas cosas, que haya gente que les pueda ayudar a bajo precio. Y bueno, pues la última regularización fue hace 20 años y tiene sentido. Es verdad que ahora mismo ha llegado una regularización, el tema de la justicia histórica de la ley de nietos y todo esto, ya ha llegado todo al mismo tiempo. Y es verdad que la gente pueda preocuparse por eso. Pero bueno, aunque la digestión sea fuerte, yo sí que tengo cierta esperanza que la cosa se va a hacer. Pero no debería haber sido así tan de golpe y se tenía que haber debatido de una manera racional, pero es muy complicado debatir esto, ¿no? Existe una enorme confusión por la variedad en la cuestión del dato de retorno generacional y geopolítica. Existe una gran confusión por la variedad de tipos de inmigrantes que llegan y su segunda generación, ¿m? Que ya es españolas. De hecho, pues bueno, hay gente que está también en una dinámica de lucha intergeneracional contra los boomers que acaparan vivienda, etcétera. Bueno, cosas absurdas. Pero bueno, vamos al asunto. Tasas de retorno. La mitad de los inmigrantes se vuelven a sus países según la media de los últimos 25 años. El periodo post-crisis, del 2009 a la actualidad, tres cuartas partes se han vuelto. Entre el 21 y el 25 el dato baja al 50%, pero es una cifra provisional porque el tiempo de residencia medio suele rondar 10 años. Hay que decir que la mayoría de la inmigración iberoamericana abrumadoramente son mujeres, porque muchas veces las personas cambian cuando dicen, ah, bueno, son mujeres. Y el norteafricana es un poco más de hombres, de mujeres, y normalmente tienden a, pues eso, a traérselas después posteriormente a la familia. Hay que decir que la agrupación familiar es precisamente una garantía de integración social y no es una cuestión para banalizarla desde ningún punto de vista. Si en la segunda o tercera generación hay aculturación completa, ¿vale? Entonces no hay posibilidad de que existan sustituciones, nuevas mayorías, ¿no? Porque tendría que haber un poder extranjero que conspiranoicamente organice esa base que sirva para una quinta columna de todas estas teorías. No, no, si esto existe y como parece que sí que se está produciendo, pues no hay que preocuparse. Evidentemente, ya lo digo, genera tensiones, hay experiencias negativas en el día a día en los barrios obreros, evidentemente, evidentemente. Pero bueno, hay gente que dice, se queja de que haya vida en las calles de inmigrantes. Bueno, que haya vida es positivo. Si estuviera muerto con la España vacía, eso sería un problema sí que serio. El tema es que la vida sea pacífica y positiva netamente. Evidentemente hay elementos negativos y los propios inmigrantes normalmente siempre dicen, oye, me están quemando la imagen esta gente, esta minoría, ¿no? Que de los que, pues eso, los que, pues eso, no respetan las normas del lugar. Eh, Evidentemente la inmigración. Dicen que la inmigración debilita a Europa cuando en realidad puede postergar su decadencia natural o su pérdida de peso. Y es muy posible pues eso, en 1 o 2 décadas los flujos migratorios se inviertan debido a los fuertes crecimientos en África, provocando retornos voluntarios o redirecciones hacia Asia y América del Sur, porque en algún momento les tocará también a ellos. Parte de los europeos tendrá que emigrar a África, algunos descendientes y otros que busquen una vida mejor. El gran retorno para todos los europeos descendientes africanos
Y eso será, porque realmente es allí donde tendrá que haber crecimientos fuertes en el futuro. Al ser un país turístico, España no puede cerrar los aeropuertos, ese es el gran dilema. Tampoco geopolíticamente nos conviene cerrar el paso a las élites medias, a las clases medias latinoamericanas. Debemos ser firmes con las conductas que deterioran la convivencia, pero diferenciándolas de los aportes que son pues eso, copiados de los nativos, y como la revitalización de los parques, que yo lo noto aquí. Aquí hubo, por ejemplo, en mi barrio, pues una época donde había mucha vida social, porque vinieron, es un barrio de nueva creación, con extremeños y de otras regiones, y que tuvieron zonas no-go en su época, en los 80 y tal. Hoy no existe nada de eso. Pero que tuvo un auge inicial con mucha pues, eso, reivindicación, ahora las construcciones de las viviendas, de la vida social, de los equipamientos. Después hubo ahí un bache, se digirió bien todo, salimos de aquello y ahora y se abandonaron un poco las zonas comunes. Quizá por un exceso de europeización, que la europeización es buena también, pero a lo mejor de una vida social un poco más volcada hacia trabajar y no tanto al ocio y a compartirlo socialmente, más hacia el individuo, que también tiene que tener su espacio, el individuo y lo social, cada uno tiene su sentido. Y evidentemente Internet también nos abrió una dimensión nueva que tiene también una importancia, y yo soy optimista, tanto con Internet como con la IA, pero evidentemente tenemos que compaginar dimensiones y es buena también que tengamos clara la de la calle, ¿no? La calle con todos, ¿no? En convivencia. Y bueno, y esa revitalización de los parques con los cumpleaños, con los juegos, pues es muy positiva, ¿no? Entonces vamos, tenemos que cargar con la responsabilidad del país y no simplemente fijarnos demagógicamente en mira esto lo que hace que yo no hago, ¿vale? Entonces hasta aquí esto. Y ya sé que hemos dado una vuelta muy larga, pero es que este debate es muy complejo y bueno, esperemos que gane el España-Francia, España, y que el mensaje final pues sea un mensaje de interculturalidad, que es la parte española que tenemos que reivindicar, ¿vale? Cada uno comparte su identidad, que la comparte con el resto y que la mezcla sin que sea obligatorio, pero que todo aquel que quiera mezclarse que lo haga y que, bueno, y que vivamos en paz. Muchas gracias y hasta la próxima.